Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias de este lunes 29 de junio del año 2020, un lunes lluvioso, también de descanso, de asueto en todo el país ante la conmemoración del Día del Ejército y el cambio de fecha según lo estipulado. Esperamos que todos estén muy bien, listos y dispuestos para informarles con lo más completo que hemos anticipado ya en nuestros titulares. Y precisamente nos vamos a ir a conocer esa cifra que dan a conocer hoy las autoridades del Ministerio de Salud, del Ejecutivo, para llevar el conteo de los casos a nivel nacional. Hoy estamos atendiendo un total de 479 casos positivos, 165 fueron mujeres y 314 fueron hombres. Este es el total de los casos positivos que concluyen a las 23:59 del día de ayer, es decir, los que corresponden al domingo. Se está haciendo la entrega en la tarde del día siguiente, así que podríamos decir que esto es lo que corresponde al día anterior, pero es la cifra más reciente, la de 479, 19 personas fallecieron, 12 de género masculino, 7 de género femenino, desafortunadamente. Se contabilizan 18 recuperados, con un total hoy de 805 pruebas realizadas, según se dio a conocer, lo que nos hace llegar a 17.406 personas detectadas con el COVID-19 a lo largo de todo este tiempo, donde también han fallecido 746 personas a nivel nacional. Son los números de la pandemia hoy día en todo el país. Con esto estamos empezando. Bien, vamos a empezar con este tema relativo a la Corte de Constitucionalidad, la polémica desatada por 3 de sus magistrados al autoampararse continuó desatando reacciones de varios sectores de la sociedad. La Defensa de la República, ADER, se pronunció mediante un comunicado en el que inicia resaltando esta cita: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Recordó además los principios sobre los cuales fue concebida la actual Constitución Política de la República y recuerda que nadie está por encima de ella, pues constituye la ley suprema en el país. Destaca además las funciones de las que los magistrados son depositarios, mas no son superiores a ella. Reitera que el fallo no tiene legitimidad, es ilegal y al ser dictado por un magistrado con impedimento es nulo, además de adolecer de imparcialidad. Solicita a los suplentes de la Corte de Constitucionalidad declarar el impedimento de los titulares, conocer conforme a derecho la existencia o no de causas que determinen el amparo provisional y el retorno a la institucionalidad del país. La Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA, también se pronunció mediante un comunicado y pide se fortalezca el Estado de Derecho en el país dentro del marco jurídico y las leyes aplicables en Guatemala. Comparten su opinión y preocupación con el sector privado organizado y exigen se cumpla con lo establecido legalmente en Guatemala. Por su parte, el abogado constitucionalista y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Eric Castillo, pidió a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional que emitieron a su favor. El pasado sábado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dictaron autoamparos, con los que detienen el proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, José de Matabela, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana. Ante ello, el abogado constitucionalista Eric Castillo pide que se revoque el amparo provisional que se otorgaron a los magistrados antejuiciados. El planteamiento de esta solicitud y acciones que presento está dirigido especialmente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de pedirles que sean garantes del orden constitucional y que en el presente caso se enmiende efectivamente las actuaciones que ellos han desarrollado en el trámite de estas acciones constitucionales, tomando en consideración que desde ninguna perspectiva, ni en Guatemala, ni en las Cortes de Latinoamérica, un tribunal constitucional que está llamado a la defensa del orden constitucional debe ni puede ser juez y parte en un asunto determinado en el que, como en el presente caso, independientemente que posteriormente declaren a lugar o no a formación de causa,
Es la Corte la primera que debe dar un ejemplo a la población y un mensaje de certeza jurídica, de que en ningún momento se va a vulnerar la imparcialidad de todos los que intervienen en los procesos, en este caso en la jurisdicción constitucional. En otras palabras, estoy solicitándole a la Corte que anule sus actuaciones, revoque el amparo provisional que le otorgó a las entidades antes indicadas y restaure la situación jurídica afectada. También le estoy solicitando a la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional porque realizó una interpretación indebida del artículo 167 de la Ley de Amparo, que si bien señala que los magistrados no son responsables por sus opiniones, esas opiniones se refieren, por ejemplo, a una opinión relacionada con la constitucionalidad o no de una ley, vinculada con un dictamen, pero en ningún momento se refiere a una sentencia o a un auto que la Corte emita en el trámite de las acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Con estas palabras me refiero claramente y le solicito hoy públicamente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplan con su función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que les obliga a defender el orden constitucional y no a violentarlo. Y esta misma tarde el Congreso de la República entregó ante la Corte de Constitucionalidad un memorial donde indican que ya fue entregada una copia certificada del expediente original que le fuera solicitado al legislativo. Esta tarde los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un recurso de ampliación y aclaración presentado en contra del autoamparo que se dictaron. Al mismo tiempo había fijado un plazo de 3 horas al Congreso de la República, el cual inició a las 3:40 y finalizó a las 18:40 de este lunes 29 de junio para que se remitiera el expediente original sobre las diligencias con relación al antejuicio presentado en contra de los magistrados de este órgano jurisdiccional máximo, en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. Sin embargo, el plazo fue cumplido a las 18:35. Ingresa personal del organismo legislativo a entregar el documento, pero ya la Corte de Constitucionalidad ha informado que se entregó un memorial en el cual se está indicando que la Corte de Constitucionalidad se le entregó copia certificada y legalizada del expediente original. Además que la CC no está explicando o fundamentando de mejor manera por qué razones solicita el expediente original al organismo legislativo y a la comisión permanente. Por lo cual este es el memorial que se entrega esta tarde, lunes 29 de junio, en la CC, donde hacen ver de que sí se entregó el expediente certificado y legalizado, como también se indica de que no se está fundamentando por qué razones se están exigiendo el expediente original al Congreso de la República. Nos quedamos con este tema polémico y tenemos una entrevista aquí en estudio con el licenciado Roberto Hernández Guzmán, quien es el ponente de la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Antes que nada, licenciado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Seguramente habrá mucho que aportar sobre este tema. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a la teleaudiencia por esa oportunidad de poderles contar por qué motivos y qué fue lo que me motivó a presentar el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y precisamente creo que a grandes rasgos esa sería la pregunta que todo mundo puede estarse haciendo hoy. ¿Qué lo motiva? ¿Cómo sucede todo esto, licenciado? Mi motivación personal, real y única es que nadie puede violar la Constitución, menos el máximo tribunal llamado a defender a la Constitución. Muchas personas en Guatemala no entienden las implicaciones y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pero los abogados que estamos llamados a defender el orden constitucional también y a velar por el cumplimiento de la Constitución, no me permitieron quedarme sin hacer nada.
Es más, yo creo que debemos de recuperar el buen prestigio que los abogados y el gremio deben de tener, que debemos de velar por la justicia y debernos a ella. Si bien es cierto el proceso por el cual fue emitida la resolución en la que a mi juicio cometen los hechos delictivos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad viene de un proceso oscuro, manchado, o por distintos intereses que podrían justificar o que justificaron la acción del Ministerio Público para velar por la independencia judicial y la honorabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala que iban a ser electos por los magistrados. Sin embargo, y hay que hacer hincapié, que no puede violársele a ninguna persona y condenársele sin que se haya sido oído, citado y vencido por un juez y máxima su presunción de inocencia. Es ahí donde la justicia debe de ser objetiva, Luis, y más la constitucional, que debe preservar los derechos de todos los guatemaltecos. Por ello es que para mí resultó congruente presentar la acción que originó el antejuicio. Yo creo que hoy más que nunca debemos de tomar en consideración que si se les pide a los jueces que sean ecuánimes, objetivos, justos, también los litigantes tenemos la obligación de velar porque los procesos sean de esta forma. Mi denuncia del día de hoy, el que inició este proceso de antejuicio, responde a planteamientos técnicos, veraces, apolíticos y legítimos respecto a una orden que la Corte de Constitucionalidad dio y que motivó la separación o que motivaría la separación de personas sin ser escuchadas. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con alguna situación en la cual deba de perseguírseles, pero debe de ser el Ministerio Público encargado de la averiguación de la verdad la que los determine. Y si a esto vamos a que tenemos que tomar en consideración que no hay una peor injusticia que una justicia simulada. No puede continuarse entonces una justicia de esta forma, simulada, mediática y sin sustento. Por eso yo promoví esto en aras de los guatemaltecos, en aras del gremio de abogados que debemos de recuperar nuestro buen nombre y luchar por la verdadera justicia. Por ello presenté mi denuncia, Luis. ¿Y qué opinión le merece lo que han dado a conocer los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ellos no pueden ser perseguidos por las opiniones que emiten? Luis, nadie es superior a la ley ni a la Constitución, ¿sí? Si bien es cierto, la ley de amparo establece en el artículo 167 que existe, que no pueden ser perseguidas por sus opiniones, estas son las motivaciones que van a dar dentro de sus sentencias. Estamos de acuerdo, la jurisprudencia los da, los asegura en ello. Pero la propia ley de amparo asegura que las decisiones emitidas por la Corte de Constitucionalidad no son impugnables y por consiguiente las órdenes que emitan deberán respetarse y serán responsables con apego a la ley. Es decir, esto lo que va a tener es que son responsables por las órdenes, son responsables ante la ley porque ellos son los máximos garantes de continuar con la defensa del derecho constitucional. Y si nadie es superior a la ley, ellos tampoco. Sin embargo, lo que hoy se está discutiendo y lo que conoce la población guatemalteca es lo que se ha llamado el autoamparo, que el sábado en horas de la mañana se daba a conocer. Ellos mismos se autoamparan, se aplican la ley o la citan también según la conformación de la Corte de Constitucionalidad. Es preciso, Luis, que nadie puede ser juez y parte en su propia causa. Es interesante, esto es prohibido por la ley. La propia Corte de Constitucionalidad en diferentes fallos lo ha dicho. Incluso estos magistrados lo han señalado. Y esto es de admirar también que existe uno de los magistrados a los cuales yo denuncié que decidió inhibirse. Él, respetando la objetividad que un tribunal debe de tener, se separa para que pueda llegar a ser objetivo el tribunal. No así las otras personas. Esto, pues, al final se ve que no es un tribunal objetivo, no es un tribunal imparcial.
Y no es un tribunal justo que se está resolviendo su propia causa. Es decir, nos deja mucho que desear los 3 magistrados que emiten una resolución en su propio beneficio. Esta circunstancia, ante los ojos de la Constitución, de la ley y de la justicia, es insólita. ¿Qué debieron haber hecho ellos? Ellos debieron de haberse inhibido, debió de haberse continuado el proceso. El proceso debió de continuarse, ya que ellos mismos, en una resolución del año pasado, específicamente en un expediente que se conoce como el autoamparo por el embajador Compas, señalan que la Corte Suprema de Justicia no puede entrar a conocer casos futuros en contra de ellos. Quiere decir que si no puede admitir a trámite los casos en contra de ellos, tampoco los puede rechazar. Y si bien mi planteamiento es técnico, apolítico, legítimo y veraz, debió de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia trasladaron el expediente como la propia Corte de Constitucionalidad se lo señaló. El proceso debió de continuar y debió de haber llegado a ser conocido por el Congreso de la República. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones se pueden tomar hacia adelante y cuál es su pronóstico y su papel en este caso? Yo voy a seguir defendiendo la Constitución, al gremio de abogados, a la institucionalidad del país y sobre todo a Guatemala. Esa es la primera circunstancia de los siguientes pasos que respecto a mi persona debemos de tener. Seguiremos aportando dentro del proceso lo que se nos corresponda. Colaboraremos con el mantenimiento de la institucionalidad del país y creo que es primordial que cuando las causas justas se tienen, alguien tiene que tomar la decisión de actuar y posteriormente poco a poco se van a ir levantando las personas para resguardar la justicia. Y es por ello que el día de hoy agradezco y felicito a todas las cámaras, a todas las personas que se han manifestado a favor de que no pueda existir violaciones a la Constitución, que no puede haber una justicia selectiva, que debe mantenerse una objetividad y que hay que luchar por hacer una mejor Guatemala. Pero caben todavía procesos legales, toda vez que ya llegó hasta la misma Corte de Constitucionalidad. Yo sigo sosteniendo que una vez se defienda la Constitución, pueden presentarse las acciones correspondientes si existen violaciones a la Constitución contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que éstas deberán de proseguir sus trámites correspondientes. Definitivamente este proceso del antejuicio que se inició por mi denuncia tiene que seguir sus pasos y deberá de resolverse a través del amparo que se está conociendo en una forma más que expedita y puede ser que hasta anómala, ya que como son sus propios magistrados los que se están beneficiando, están colocando plazos nunca vistos. Plazos que en 12 horas se ha resuelto un amparo provisional, que se han corrido audiencias, debidas ejecuciones, que cuando nosotros los litigantes o cualquier persona llega a presentar una acción constitucional, pasan días, meses, años antes de que sea resuelto. Esto quiere decir que hay una justicia selectiva. Cuando son ellos, sí se defienden, sí se autoprotegen, pero cuando es el ciudadano, cuando es el guatemalteco, el que sufre de una violación constitucional, pasan meses, años y días. Y una justicia tardía no es justicia. Licenciado Roberto Hernández, algunos guatemaltecos que están tratando de entender este tema podrían llegar a pensar que aquí hay una lucha como ideológica o de intereses. ¿La existe? De mi parte no. De mi parte es una situación objetiva, es una situación legítima, es una situación veraz. Yo me quedo con la parte técnica legal. Es cierto, existen movimientos ideológicos, pero no serán de mi parte. Serán de las personas que quieren polarizar a Guatemala. Estos son los que deben de tener cuidado. Si la justicia debe de mantenerse objetiva, no puede tomar de un lado derecha o un lado izquierda. Y es por ello que probablemente mi denuncia haya llegado hasta donde llegó, porque se mantiene la objetividad de los hechos.
Licenciado Hernández Guzmán, ¿hay algo que usted desee agregar a esta entrevista de esta noche? Debemos de mantener la institucionalidad del país, debemos de velar por nuestra Constitución, debemos de velar por una mejor Guatemala. Estamos en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad de seguridad y certeza jurídica y que deben de acompañar en los procesos que vivimos por esta pandemia. Creo que el gobierno está trabajando arduamente para sacarnos adelante, está trabajándose las instituciones con lo que se puede, pero no podemos permitir que el máximo órgano y el máximo tribunal constitucional violente a sí mismo la Constitución. Y por ello debemos de defender a la Constitución y debemos de defender nuestra Constitución. Gracias. Pues muchísimas gracias, licenciado Roberto Hernández Guzmán, por habernos acompañado para entender qué es lo que está sucediendo y seguramente habrá pasos posteriores que vamos a ir viviendo en el proceso informativo y también legal del país, así que nos encontramos pronto. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, el licenciado Roberto Hernández Guzmán, ponente de esta solicitud original de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se han autoamparado, tal como lo hemos escuchado ya en las noticias y en esta entrevista. Con lo cual nos vamos a ir a la pausa comercial, volveremos de inmediato, tenemos mucho más para todos ustedes. Asesinato de Jean-Pierre Mota Ubico, excombatiente, también abogado y expolítico. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer el móvil del crimen. Según una comunicación emitida por el Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, aún es prematuro pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, hay dos equipos de delitos, apuntan, delitos contra la vida, que están a cargo ya de las pesquisas. Lo que se ha registrado en estos días, desde el viernes pasado cuando se conoció la noticia, es dolor, pero también mucha solidaridad de parte de la familia, de la audiencia, de los seguidores de Jean-Pierre Mota, así como de sus compañeros, como veíamos en el programa de homenaje hoy que se transmitió por Canal 3 al finalizar la tarde en las primeras horas de la noche. Billy, que es el conductor y también fue excombatiente y que compartió muchísimo tiempo con Jean-Pierre, se refirió a su compañero, que en paz descanse. De verdad que difícil la forma en que nos enteramos. Se enteró bastantes personas de una forma diferente. Yo estaba pues en el teléfono, de repente me empiezan a enviar muchos mensajes. En un principio pensé que había chocado el carro, porque me mandaban fotos del carro. Y conforme iba leyendo ya las demás notas, vi que pues lastimosamente por la delincuencia del país lo habían asesinado. Fue una noticia bastante fuerte para nosotros. Todos sus compañeros de trabajo, ya que lo conocíamos de hace ya 6, 7 años por los medios de televisión, de actuación y todo lo que él se desenvolvía. Muy bien, Billy, imagino yo cientos de anécdotas junto a Jean-Pierre, debido a que ustedes pues fueron parte de los primeros combatientes, como bien pues se les denomina. Sí, totalmente, fuimos literalmente los primeros. Tantas historias, tantas cosas con Jean-Pierre que te vienen al recuerdo, más ahora que ya no está. Una buena persona, un carácter, para los que nos conocen saben que tenía un carácter fuerte, pero nunca dejaba de ser una buena persona, bastante graciosa, nunca quería jugar en las competencias, siempre estaba lesionado porque decía que estaba lesionado, y fue muy alegre, verdad que una temporada bastante alegre y muchos recuerdos que nos vienen a la mente y todo lo que pasamos junto a él. Seguramente así le van a recordar muchísimos de sus seguidores, de sus amigos, Guatemala entera, a Jean-Pierre Mota Ubico. Y ante estas voces que claman por justicia, el Ministerio Público ha asignado ya a la Fiscalía, que tendrá a su cargo la carpeta de investigación respectiva. Información importante en relación al trágico asesinato del abogado Jean-Pierre Mota Ubico. Este pues lamentable hecho se suscitó el pasado viernes 26 de junio en la jurisdicción de Villacanales, justo en el Puente La Unión, límite entre Villacanales y San Miguel Petapa. Hemos investigado un poco sobre la postura que tiene el ente investigador, en este caso el Ministerio Público. Ha indicado que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas. Exactamente, ellos son los que están siguiendo la investigación, y es que ya se tienen algunos indicios probatorios para determinar pues quién es o quién pues fue responsable de este cobarde hecho al pues dispararle en repetidas ocasiones al licenciado Jean-Pierre y pues posteriormente que él perdiera la vida
al ingreso hacia el centro asistencial de Amatitlán. Es parte de la información que conocemos. Nos hemos comunicado con la Oficina de Comunicación del Ministerio Público por las circunstancias de confinamiento en que nos encontramos, pues se han comunicado con nosotros vía escrita y nos han dicho que esta Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas está haciendo cargo de la investigación. Incluso han manifestado que horas después de este lamentable hecho ellos ya estaban trabajando, recopilando pues todos los detalles que pues servirán como indicios probatorios para la investigación posterior. Esto es parte de lo que tenemos que informar. Asimismo, pues indicarles a ustedes que pues un crimen, desde luego que enluta tanto a la familia del licenciado Jean-Pierre como a los conocidos y también amigos de esta persona, pues reconocido en el ámbito de la televisión guatemalteca. Después de darle el último adiós a Jean-Pierre Mota Ubico, queda ahora seguir estas investigaciones y, como han dicho muchos, que se haga justicia. Que en paz descanse Jean-Pierre Mota Ubico, excombatiente, que tendrá un lugar siempre en la historia, en los archivos del Grupo Albavisión y del programa Combate. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Cuando volvamos tendremos la alta cifra de contagiados de COVID-19 en el mundo, que alcanza un nivel récord. Tendremos todos los detalles de inmediato. Ya lo habíamos comentado antes de la pausa, el mundo llega a más de 10 millones de contagios en lo que va de la pandemia y también supera 500.000 de fallecidos. Recuento que hace la Universidad Johns Hopkins, ya desde el domingo se alcanzó los 10 millones de casos a nivel mundial. Estas cifras revelan la aceleración de la pandemia, especialmente en el continente americano, con Estados Unidos donde suman casi 2,5 millones de casos y Brasil con más de 1.300.000 contagios. Mientras en regiones como Europa la preocupación está en controlar los brotes que van apareciendo y en detectar los casos importados que pueden llegar a los países a medida que vayan abriendo sus fronteras. Entre estos 10 millones se encuentra 500.000 de víctimas mortales. ¿Y cómo se puede observar el aceleramiento de contagios de esta pandemia? A lo largo de los 3 primeros meses de contagios, el mundo contabilizó el primer millón de casos. Sin embargo, para llegar al último millón, solo se necesitaron 8 días, mientras que en el último mes se han diagnosticado casi 4 millones de personas. Y vea usted, mediante un documento, la Embajada de El Salvador en Guatemala hizo un llamado a médicos y enfermeras de nuestro país para atender el nuevo centro hospitalario inaugurado en el vecino país para combatir la pandemia por COVID-19. La embajada pide a los médicos interesados enviar su documentación al correo electrónico embajadaguatemala@rree.gov.sb pequeña. Las autoridades diplomáticas catalogaron como urgente este llamado y hacen también la solicitud solidaria entre países centroamericanos para enfrentar la pandemia. Esta es la comunicación que sale de la Embajada de El Salvador. Repito, el correo electrónico al que pueden dirigirse es embajadaguatemala@rree.gov.sb. El tema del que muchos hablan, sobre todo ante estos números de la pandemia, es el de la vacuna. Pues hay buenas noticias porque China la ha logrado avanzar. De hecho, va a aplicar las primeras pruebas dentro de elementos de su ejército, mientras que se conoce la amenaza de otra condición salubrista. Aprobó el uso interno en su ejército de la nueva vacuna contra el coronavirus, desarrollada por el Instituto Científico Militar y una compañía biofarmacéutica de ese país asiático. La farmacéutica indicó que su nueva vacuna recombinante de coronavirus, vector de adenovirus, AD5-nCoV, fue aprobada por el ejército el pasado 25 de junio. La empresa también explicó que los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 y que la fase 2 se completó el pasado 11 de junio. Las pruebas confirmaron la buena seguridad de la vacuna, así como su alta inmunidad y un adecuado nivel de respuesta inmune celular. El uso de la vacuna ha sido aprobado únicamente para uso interno en el ejército y su alcance no puede ampliarse a la población civil sin la aprobación del Departamento de Apoyo Logístico de la Comisión Militar Central del Gobierno chino. Hace 5 días, la Academia de Ciencias Militares dijo que los científicos chinos habían logrado un gran avance en el estudio de los nuevos anticuerpos contra el coronavirus.
Aunque este avance científico podría ser una buena noticia para China y el resto del mundo, corre el riesgo de ser opacado por una nueva amenaza viral que se cierne sobre el gigante asiático. La comunidad científica ha identificado en China una nueva cepa de gripe que tiene el potencial de convertirse en pandemia. Según han informado, esta cepa ha surgido recientemente y es portada por los cerdos, pero puede infectar a los humanos. Los investigadores están preocupados de que pueda mutar aún más y pueda propagarse fácilmente de persona a persona y desencadenar un brote global. La nueva cepa de gripe que se ha identificado en China es similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios nuevos. El virus que los investigadores llaman G4EA-H1N1 puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas. Así están las cosas alrededor del mundo esperando que llegue esa vacuna, pero no dejan de haber amenazas tal como veíamos en esta nota anterior. Vamos a una pausa y volveremos con muchas noticias de importancia durante esta jornada. No cambie. Y con el saldo de una persona herida se registró un hecho violento en el extremo de buses y taxis de la Colonia Maya, zona 18. En la camioneta gris tipo agrícola de placas particulares 587 GPZ se movilizaba el señor Hermenegildo Ruiz, de 39 años. Maleantes salieron a su paso cuando se dirigía por el extremo de buses y taxis de la Colonia Maya, zona 18. Los bomberos municipales llegaron en su auxilio y lo trasladaron a un hospital privado, con una herida de bala superficial en la cabeza. Se presume que el ataque iba dirigido a pilotos de taxi, extremo que sigue en investigación. En el lugar quedó el vehículo con al menos 5 perforaciones de bala, al resguardo de la Policía Nacional Civil y para que el Ministerio Público tomara los indicios para abrir la investigación. Por este hecho, no se reportaron capturas. Y entrada esta noche, las fuerzas de seguridad lograron la captura de 2 hombres supuestos responsables de haber cometido un hecho criminal también en la zona 18. Información importante sobre la institución de la Policía Nacional Civil, y es que en horas de la tarde en la Colonia Maya, zona 18, los cuerpos de socorro reportaron un hombre atacado a balazos en el interior de un vehículo. Rápidamente, agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil realizaron un rastreo en este lugar y se da una persecución por 15 minutos de 2 personas a bordo de una motocicleta y se logra detener a estos 2 individuos sospechosos del ataque armado ocurrido en la Colonia Maya. Según información preliminar, estas 2 personas estaban cumpliendo una orden de un privado de libertad llamado o apodado El Ploqui, recluido en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito en Escuintla. Al momento de poder identificar a estas 2 personas, a los 2 detenidos fueron identificados como Johan Misael García, alias El Misa, y un adolescente conocido con el alias El Pinky. A estas personas se les incauta 31 bolsas de marihuana, 12 municiones, un revólver y un teléfono celular, donde según el reporte policial tuvieron las comunicaciones con alias El Ploqui para poder planificar, coordinar y ejecutar este ataque armado en contra de un comerciante en la Colonia Maya 18. Tanto el adolescente como el hombre de 18 años fueron puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales para poder responder por este ataque armado en la zona 18 este lunes 29 de junio. Ya tenemos más información para ustedes aquí en Noti7. Y luego de confirmarse 6 casos de COVID-19 dentro de las estaciones de bomberos municipales departamentales, algunas de las mismas ya reabrieron. Para estas 2 semanas, la atención de los mercados de la capital siguen siendo de lunes a sábado de 6 a 16 horas, mientras que los domingos 5 y 12 de julio permanecerán cerrados, al igual que todo el país por el toque de queda total. Ante ello, los comerciantes siguen pidiendo a los compradores tomar las medidas de distancia y sanitización establecidas. Tenemos poca afluencia de gente por la seguridad, ¿verdad? Y el miedo que tienen las personas al venir en el mercado, ya que tenemos contacto con varias personas, pero aún así, no se atreven a salir en su totalidad por lo mismo, el miedo a infectarse. ¿Qué es lo que ustedes les pedirían a los
a las personas que vienen a comprar para que cumplan bien sus medidas. Así es, que vengan protegidos, ¿verdad?, con su mascarilla y que se dejen tomar la temperatura, ya que hay un montón de veces en que no se dejan tomarla. Entonces se enojan y genera cierta controversia entre vendedores y compradores, entonces eso es lo que no queremos. Entonces, prácticamente pedirles comprensión, ¿verdad? Claro. ¿Y la distancia aquí adentro, cuántas personas pueden tener ustedes? 1,5 metros es dependiendo del lugar. Si es pequeño, solo una persona, y si es digámosle, de 3 metros el lugar, son 2 personas. Así es, depende la medida del lugar. Claro. Igual, ¿usted ha observado que vienen niños o personas ya grandes? No, ahorita sí ya no. Al principio sí, pero ahorita como que ya nos están haciendo caso. Las autoridades enfatizan que en cada mercado solo debe haber atención para llevar y las personas no pueden permanecer consumiendo productos en el interior. Bueno, ahí teníamos la situación de los mercados municipales que rige la municipalidad capitalina y mediante un comunicado hacía ver todo este tipo de restricciones, prohibiciones, pero también recomendaciones para el comercio en los mercados de esta capital. Volvemos al tema de los bomberos municipales departamentales. El Cuerpo de Bomberos de Antigua Guatemala ha informado a la población por medio de un comunicado que debido al contagio de COVID-19 de 3 de sus colaboradores fue necesario que el resto guardaran cuarentena. Por tal razón, la estación fue cerrada temporalmente y no podrá prestar servicio. Mientras tanto, habrá una estación temporal en San Pedro Las Huertas, en donde estarán los elementos que no tuvieron ningún contacto con las personas contagiadas. El comunicado enfatiza que no podrán atender posibles casos de COVID-19 para proteger al cuerpo de bomberos. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros, enseguida volvemos. Esta es nuestra noticia de punto final aquí en el Noticiete. En áreas montañosas de Izabal se logró la captura de varios migrantes que pretendían traspasar Guatemala con destino hacia el norte. Internacional a Honduras, específicamente en las áreas montañosas de Guatemala. En las últimas horas, elementos de la base de infantería de Marina han interceptado varios grupos de hondureños y nicaragüenses quienes de manera ilegal pretenden ingresar al país. El primer grupo se interceptó en horas de la tarde. 10 hondureños, dentro de ellos una mujer y una persona de nacionalidad nicaragüense, quienes fueron interceptados a 2 kilómetros de la ruta internacional a Honduras dentro de una plantación de bananos. Pretendían burlar a las autoridades. El segundo grupo de 3 hondureños quisieron también burlar el cerco de seguridad en la oscuridad en áreas montañosas, pero rápidamente fueron localizados por el ejército. Total, 13 hondureños y un nicaragüense fueron puestos a disposición de migración. Autoridades indicaron que estas personas informaron que su objetivo es llegar a Estados Unidos. Solo en Izabal se han interceptado más de 175 personas de diferentes nacionalidades que ocupan Guatemala como paso para poder llegar a su destino, que es Estados Unidos. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz. Hoy, 29 de junio, la Iglesia Católica Universal celebra a San Pedro y San Pablo. Ha sido fiesta en todo el mundo, sobre todo lo ligado a la tradición de los sumos pontífices del Papa. El primer Papa fue San Pedro y de ahí pues toda esta historia, por eso la Basílica también de San Pedro está bajo esta advocación. Y nosotros tenemos la suerte de tener a un compañero que lleva pues ambos nombres, Pedro Pablo, y por eso hoy es su cumpleaños, porque pues lleva ambos nombres y seguramente sus padres pensaron en esta advocación el día que nació. Nosotros le queremos mandar un fraternal abrazo, un cordial saludo. Hoy le tocó descanso a Pedro Pablo Núñez, pero todo el equipo de Noticiete, todos los compañeros, le mandamos un saludo muy especial porque es uno de los compañeros muy activos, también muy identificados con todas las causas nobles, y por eso es que pues seguramente tiene una buena estrella nuestro compañero Pedro Pablo Núñez. Muy feliz cumpleaños y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta mañana.